igual a nuestros hermanos que nos ven a través de esta transmisión. Ahora estamos compartiendo la palabra de Dios y esta tarde quiero hablar acerca del aprendizaje y el desarrollo del discernimiento. ¿Qué es el discernimiento? ¿Cómo se aprende? ¿Cómo se desarrolla el discernimiento? ¿Cuáles son los beneficios del discernimiento? ¿Saben ustedes que la falta de discernimiento tiene consecuencias? Por lo tanto, todos necesitamos aprender a discernir. Por ejemplo, Josué no discernió que los gabaonitas llegaron con una estrategia para engañarlo. Le faltó discernimiento. Y yo podría enumerar una serie de eventos que están en la Biblia. Fueron errores que se cometieron y tuvieron consecuencias, hermanos, por falta de discernimiento. Todos necesitamos aprender el discernimiento. Hebreos capítulo 5, versículos 13 y 14 dice así. Hebreos 5, 13 y 14. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Y escuchen esto. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Amén. ¿Qué es el discernimiento? La palabra discernir es un sinónimo de juicio o sano juicio. El discernimiento nos ayuda a distinguir, a comprender. O sea que cuando una persona discierne algo, es porque ha comprendido algo y entonces puede hacer un juicio sano, el juicio correcto. Y entonces el discernimiento le ayuda a distinguir lo bueno de lo malo, lo correcto de lo incorrecto. Y nos ayuda para que podamos con prudencia tomar decisiones o actuar en base al sano juicio. Amén. En base a lo que es bueno, a lo que es correcto. Discernimiento entonces es hacer una separación, una diferenciación y no caer en las trampas provocadoras del enemigo. Porque la Biblia dice que no ignoramos sus maquinaciones. ¿Sí? ¿Saben? La vida es como un gran laberinto. Hace un tiempo, mi familia y yo fuimos a un lugar y nos metimos a un laberinto. Por supuesto, de esos naturales, ¿verdad? Donde hay como plantas y hay senderos. Y hay obstáculos que están configurados a través de diferentes senderos, diferentes encrucijadas. Todas esas encrucijadas y todos los senderos son parecidos, parecen iguales. Pero una vez entramos en el laberinto, hermanos, tenemos que avanzar. Esa es una de las cosas que necesitamos entender. Tenemos que avanzar. Y necesitamos que en cada encrucijada aprendamos a tomar las decisiones sobre el sendero que vamos a seguir. ¿Por qué? Porque es fácil encontrarse con una persona que la vimos hace un rato en un laberinto. Y uno dice, ¿y qué pasó? O uno dice, por aquí ya pasé. Son las decisiones en esas encrucijadas. ¿Voy para allá? ¿Voy hacia acá? ¿O voy hacia acá? ¿Para dónde? Porque todo parece igual. Y la Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es camino de muerte. Por eso necesitamos tener el discernimiento, diferenciar lo bueno de lo malo, porque tenemos que avanzar. Y entonces nos damos cuenta que no estamos solos con frecuencia. Como dije, nos encontramos con personas que se han extraviado, que están confundidas, que están desorientadas, que están cansadas, que están frustradas y que están a punto de tirar la toalla.
por casualidad en algún momento de la vida nos hemos encontrado así? Porque yo sí me he encontrado así, hermano. Cuando yo vine al Señor tenía 19 años de edad y estaba a punto de tirar la toalla. Se los he comentado algunas veces. Por cierto, hermanos, como dije, encontramos algunos que ya se dieron por vencido. El laberinto de la vida tiene dos extremos, porque por eso es un laberinto. En un extremo está la entrada, ¿sí? Y una vez entró usted allí y se metió al primer, es difícil. Tiene que encontrar la salida. La vida es así. Tiene dos extremos. Hermanos, algunos entramos hace pocos años. Bueno, digo pocos porque a Jacob le preguntaron, ¿cuántos son los años de tu edad? Ay, dijo, pocos y malos. ¿Verdad? Entonces a mis 60 años que voy a cumplir, puedo decir también, así como Jacob, ¿verdad? Así que entramos hace pocos años, algunos han entrado hace 15 años aquí, menos años, tal vez 10 años, pero algunos entraron hace 25, 30, 40, 50 o 60 años o más. Pero lo importante es que tenemos la oportunidad de visualizar que hay un premio a la salida, hermanos. Hay un premio a la salida. Es el premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Y Pablo dice entonces que corramos de tal manera que obtengamos ese premio. Amén. Bueno, el discernimiento nos ayuda, por ejemplo, cuando tenemos que tomar una decisión con respecto, por ejemplo, a un trabajo. Trabajé 30 años en lo secular, en una compañía, y varias veces tuve la oportunidad de cambiarme de trabajo. En una ocasión me ofrecieron el doble de lo que yo ganaba. Recuerdo que en esa oportunidad, mis hermanos, yo dije sí a la persona, el dueño de la compañía, la otra compañía que me quería contratar. Yo le dije sí. Era un día sábado, día viernes, y yo le dije, bueno, muy bien, entonces presentes el día lunes. Y tenía que ir el día lunes, llegué, hablé con mi familia el día sábado. El día viernes, el día sábado, hermanos, estuve orando. Y esa noche no pude dormir, hermano. No tenía paz. No tenía paz. Eso, hermanos, pasó hace bastantes años. Y recuerdo entonces que el día domingo, quizás como eso de las 11 de la mañana, fue claro el entendimiento que recibí, y era que ese nuevo puesto, esa nueva oportunidad no era para mí. Y entonces, hermanos, yo recuerdo que me arrodillé, me puse a orar y le dije, Señor, te doy gracias. Hermano, y como yo no tenía paz, no había podido dormir. Pero ese día domingo, el culto lo hacíamos en la tarde también en ese lugar. Entonces, ese día, hermanos, una vez que le dije así, comencé a tener una gran paz. Y hablé con mi esposa, mis hijos estaban pequeños, hablé con mi esposa y le dije, no voy a ir. Era una buena oportunidad, por supuesto. Y estaba, hermano, dándole la espalda, por decirlo así, diciendo no a una oportunidad donde yo hubiera podido tener un beneficio económico alto. Pero las repercusiones, el hecho de tomar la decisión equivocada, y no digo que era una mala compañía, no, pero no era para mí. Después Dios tenía preparado para mí, en el lugar donde yo trabajé esos 30 años, algo mucho mejor todavía. Y me ascendieron. Me ascendieron. Gracias a Dios por ello. Y ahí fue como una recompensa de todo lo que yo había dicho. Pero hermanos, tenemos que aprender a discernir. Porque a veces parecen buenas oportunidades. Por ejemplo,
una persona que va por primera vez y se integra a un grupo, llamemos la universidad. Algunos aquí van a ir a la universidad. Digamos la universidad. Uno debe de observar cuál es el entorno y debe de pedirle al Señor. Debe de pedirle al Señor. Por eso necesitamos preparar nuestros corazones. Por eso necesitamos entender la importancia de esto. ¿Por qué? Porque si no, mis amados, vamos a ser llevados por la corriente de este mundo. Hay una corriente y es una corriente muy fuerte. Pero necesitamos aprender a discernir. Debemos de analizar si es bueno los valores, las prácticas que tienen las personas. Porque si no, hermanos, tal vez no me puedo alejar del lugar, pero yo sí me puedo alejar de las acciones de las personas. Jesús habló y dijo, Padre, estos ya no son del mundo, aunque están en el mundo, pero no pertenecen al mundo. Entonces, tenemos que tener claro eso. Amén. ¿Dónde comenzamos el aprendizaje del discernimiento, el sentido común? Bueno, yo creo que una buena escuela es con nuestros hijos. Creo que esa es una buena escuela. Cuando nuestros hijos, hermanos, tienen que aprender, porque, hermano, ellos heredan lo que nosotros traemos, ¿verdad? Entonces ya viene el chip, ya viene, hermano, eso. Y entonces de repente nos salen con alguna mentirita. Mire, nos salen con alguna cosa, ¿verdad? Yo le digo a las personas que de alguna manera están, a veces hemos tenido que recibir a alguien en la casa y le digo, mire, solo le pido que por favor, aquí seamos transparentes, somos transparentes en mi familia. Si decimos esto es blanco, es porque es blanco. A mis hijos yo les enseñé y les dije, miren, lo que ustedes me digan, cuando me llamaban a la escuela, al colegio, lo que ustedes me digan para mí es la verdad. Se lo voy a creer. Fíjense, hermano. Se lo voy a creer. Aunque allá me digan lo contrario, yo les voy a creer a ustedes. Ahora, entiendan que eso hace que recae en ustedes una responsabilidad. ¿Cuál es la responsabilidad? De hablarme con la verdad. ¿Por qué? Porque si no, tarde o temprano me voy a dar cuenta. Y entonces, ahí van a venir las consecuencias. Sí. Entonces, hermanos, es en nuestra casa donde nuestros hijos, en la familia, nuestros hijos deben de aprender que hay un orden. Deben de aprender los principios, los valores, los límites, la autoridad y la obediencia a la palabra y a la autoridad que hay. Es allí, mis hermanos. Ahora hablemos del discernimiento espiritual. El discernimiento espiritual es la característica o una señal de madurez en una persona, en un cristiano, de acuerdo a lo que hemos leído. Es característica del cristiano que ha dejado de ser un niño espiritual, o lo que es equivalente a dejar de ser un cristiano carnal. Porque el cristiano que es niño, que no ha madurado, sigue siendo un cristiano carnal. Así lo describe Pablo en la carta a los Corintios. Entonces, es característica de la persona que está adquiriendo experiencia en cuanto a la palabra de justicia, en cuanto a caminar en la palabra de justicia, y que puede saborear ya de alguna manera una vianda un poco diferente. Recuerdo que hace años escuchaba una emisora pero habían cosas que no me gustaba de lo que allí se decía, más que todo en las prédicas, porque creo que algunos valores, algunos principios escriturales de alguna forma eran como pegarle a los fundamentos, ¿verdad? Y entonces yo escuchaba cosas así, bueno, no vale la pena decirlo. Pero, hermanos, recuerdo que un día yo dije, ¿en qué me está edificando? Es más, oía predicadores que a mí me gustaba. Y no tengo nada en contra, no.
son siervos de Dios, hermanos. Pero recuerdo que de repente yo ya no encontré el sabor. Había un algo, siempre hay como un algo que a uno le hace, como que le despierta ese sensor, ¿verdad? De que algo me huele mal. Algo me huele mal y desentona. Entonces fíjese que yo le conté a un hermano y le dije, fíjese que yo ya no me siento bien y ya no estoy escuchando esta radio. Entonces recuerdo que esta persona, un hermano, me dijo, pastor, hermano, me dijo en ese tiempo, hermano, lo que pasa es que el Señor ya le cambió la dieta. Y es cierto. ¿Cuál es la dieta de un bebé espiritual? Leche. Así lo dice Primera de Pedro, capítulo 12, versículo 2. ¿Verdad que sí? Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis. Hermano. Pero ese es de bebé. Pero un niño de 10 a 12 años no lo va a conformar con lechita. De 15, de 18, hermano. Peor si es varón. Peor, hermano. Entonces, necesariamente la persona tiene que cambiar la dieta espiritual, la palabra, y uno comienza a saborear una vianda diferente. Por lo tanto, su alimento espiritual cambia. También, hermano, el discernimiento espiritual es característica del cristiano que ejercita sus sentidos en el discernimiento del bien y del mal. Es decir, que no a todo le dice amén, pues. Porque ese es el problema, ¿verdad? Cuando las personas a todo le dicen amén. Un momento, hay que discernir. La Biblia dice, escuchadlo todo y retened lo bueno. Amén, eso es discernir. No a todo le vamos a decir amén. Así que, hermanos, significa que somete a prueba las circunstancias, las presiones, los ofrecimientos y las acciones de las personas para saber cuál es la fuente, si es conveniente, si es beneficioso, si es lícito, si está conforme a lo establecido a la palabra, si es congruente con los estándares y con los preceptos del reino, y sabe calcular las consecuencias o los resultados. Así que tanto él o ella, se puede decir, van adquiriendo discernimiento. Ya no a todo le dicen amén. Ya no se deja guiar o arrastrar por la corriente de este mundo. Ya no. Amén. ¿Y cuáles son los criterios? No son los propios. Es lo que la palabra de Dios establece, mis hermanos. Amén. Esto tiene que ver con la edad espiritual. Porque como ya dije, cuando nacemos de nuevo somos bebés. Y el bebé necesita leche. Pero ¿cuál es la experiencia de un bebé? La salvación. Os escribo a vosotros, hijitos. ¿Por qué? Porque vuestros pecados han sido perdonados. Gloria a Dios por eso. Hermano, qué lindo cuando nosotros recibimos a Cristo y nuestros pecados han sido perdonados. Y lloramos de gozo, de alegría, de agradecimiento al Señor. Pero a medida que vamos avanzando, nos damos cuenta, mis amados, que tenemos que pelear. Al bebé se le lleva en brazos, ¿verdad que sí? Por supuesto, usted no lo va a poner a caminar. Pero a un niño de 20, 25 años usted lo va a llevar en brazos, hermano. Algo está pasando. Y hay cristianos así, hermanos. 30 años de ser cristiano y no han avanzado nada. Todavía están en el gozo aquel del principio de la salvación. Eso es bueno que lo recibimos y todo eso, pero vamos hacia adelante, hacia la perfección. Amén. Entonces, el bebé, el niño, está gozoso. ¿Por qué? Porque, como dice Juan en su epístola, primera carta, dice, porque vuestros pecados han sido perdonados. Pero los jóvenes espirituales tienen una dieta, hermano, donde la alimentación adecuada les da la capacidad para pelear. Os escribo a vosotros jóvenes. ¿Por qué? Porque sois fuertes y la palabra de Dios mora en vosotros. Y porque habéis, ¿qué? Vencido al maligno.
Estamos hablando de pelea, pero estamos hablando de jóvenes que son fuertes espiritualmente. Amén. Por ejemplo, Jesús estaba en la capacidad de preguntar y responder aspectos profundos de la ley en el templo. Lucas capítulo 2 y verso 52 así lo dice. Dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Amén. Pero debemos de seguir creciendo todavía. La vida no se para, a menos que el Señor así lo permita. Y los que no, pues, lo voy a leer. Por ejemplo, en Levíticos capítulo 10 y versículo 10 hay dos características. Y dice que el discernimiento allí se expresa en esa parte de la Biblia para identificar, para separar, para discernir entre lo santo y lo profano. Y para discernir entre lo inmundo y lo limpio. Le voy a leer como dice el versículo. Para poder discernir entre lo santo y lo profano y entre lo inmundo y lo limpio. Ese es discernir. Saber comprender qué es santo y qué es lo profano, qué es lo inmundo y qué es lo limpio. Pero una característica más la encontramos en segundo libro de Samuel, capítulo 14 y versículo 17. Segundo libro de Samuel, capítulo 14 y verso 17. Tu sierva, pues, dice, una mujer le está hablando al rey David, sea ahora de consuelo la respuesta de mi señor el rey, pues que mi señor el rey es como un ángel de Dios para discernir entre lo bueno y lo malo. Amén. Entonces, hermanos, llevamos tres características. El discernimiento nos ayuda a distinguir lo santo de lo profano, lo inmundo de lo limpio y lo bueno de lo malo, ¿cierto? Una más. Jonás capítulo 4 versículo 11. Aquí el Señor le está hablando al profeta y lo está confrontando. Y le está hablando de la misericordia que él había tenido para con Nínive. Y le dice, y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Aquí encontramos entonces discernir entre la mano izquierda y la mano derecha en el sentido espiritual. ¿Se acuerdan ustedes a quién le tocó discernir o a quién le correspondía discernir entre la mano izquierda y la mano derecha? Fue a Lot. Porque Abraham le dijo, si tú te vas a la mano derecha, yo me iré a la izquierda. Y si tú te vas a la mano izquierda, yo me iré a la derecha. Discernimiento. ¿Qué hizo Lot? Necesitaba, estaba en el laberinto, en la encrucijada, y se le presentaban dos caminos. ¿Qué hizo él? Simplemente fue y vio con los ojos naturales. Por eso, hermano, el discernimiento nos ayuda a ver más allá de las circunstancias, más allá de lo que vemos así al frente, más allá, hermano, de lo que una persona puede ver o puede mostrarnos. Es como cuando Samuel va y ve al hijo mayor de Isaí. Y le dice, ciertamente delante de Jehová está el escogido. ¿Y qué le dice el Señor? No es este. Parece que todavía le faltaba un poco de discernimiento al profeta, ¿verdad? Y el Señor lo tiene que reprender y le dice, no. Porque el hombre mira lo exterior, pero yo veo el corazón. Eso es discernir. Eso es lo que las personas que tienen discernimiento, sano juicio, pueden hacer, hermano. Y no se dejan arrastrar por las apariencias. Entonces, espiritualmente hablando, aquí se habla del estado espiritual. Y óigame, no solo de una persona, de 120,000 personas que no sabían distinguir la mano izquierda de la mano derecha, espiritualmente hablando.
Pero Dios en su misericordia trajo espíritu de arrepentimiento. Malaquías capítulo 3 y versículo 18. Dice, entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Hay una diferencia. Bueno, de hecho encontramos dos aquí. Dice, discerniréis la diferencia, uno, entre el justo y el malo. Amén. Porque hay malos que tienen apariencia de justos. Y hay justos que nosotros los podríamos catalogar como malos, y no lo son, son justos. Qué mala esa persona porque no me hizo este favor. No, él estaba haciendo lo recto. Discernimiento. Amén. Primera de Corintios capítulo 2 y versos 13 y 14. Primera de Corintios 2, 13 y 14. El hombre natural y el hombre espiritual. Esa es la diferencia. Entonces dice, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Escuchen, hermano, ¿qué hace el hombre espiritual? Acomoda lo espiritual a lo espiritual. Pero luego dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. ¿Por qué? Porque para él son locura. No sabe acomodar lo espiritual a lo espiritual. Para él son locura y no las puede entender. Porque se han de discernir. ¿Cómo? Discernimiento. Amén. Entonces, hermanos, vean todo el proceso que lleva el Señor. Discernir entre lo santo y lo profano. Discernir y diferenciar entre lo inmundo y lo limpio. Discernir y diferenciar entre lo bueno y lo malo. Diferenciar espiritualmente entre la mano derecha y la mano izquierda. Diferenciar el justo del malo. Y saber diferenciar entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Porque algunos le sirven a otros señores. Y nos van a invitar a que nosotros también nos unamos al servicio de esos otros señores. Y entonces, hermanos, el siguiente es diferenciar entre lo natural y lo espiritual. Es el hombre espiritual el que sabe acomodar lo espiritual a lo espiritual. Vean, por ejemplo, Primera de Corintios 11:29. Dice, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, hay que aprender a discernir el cuerpo del Señor, hermanos. Amén. Y está hablando en cosas prácticas, ¿como qué? Como la Santa Cena. Y mire, las consecuencias de no discernir. Dice, juicio, come y bebe para sí. Wow. Y si usted sigue leyendo, dice, por lo cual algunos están enfermos, otros están debilitados y otros duermen ya. ¿Sabe qué quiere decir? Ya murieron. ¿Por qué? Porque juicio come para sí. Amén. Entonces, esto es en términos espirituales. Así que, hermanos, el discernimiento es lo que nos permite tener una comprensión adecuada y hacer juicios sabios. El discernimiento es similar a la sabiduría, pero ofrece un enfoque más específico. La diferencia principal entre sabiduría y discernimiento radica en que el discernimiento puede ayudarnos a descifrar lo correcto de lo incorrecto. La verdad de lo que es falso. Y vean, Salomón, cuando tuvo la oportunidad de pedir algo para él, ¿qué fue lo que pidió? Primer libro de Reyes, capítulo 3 y verso 9. ¿Qué fue lo que pidió? Pidió discernimiento para gobernar, dice allí, a tu pueblo y para distinguir entre el bien y el mal.
Ay, hermanos, cómo necesitan nuestros gobernantes volver a estos principios, ¿verdad, hermanos? Pero comienza por la iglesia. Cuando la iglesia vuelva a estos principios y aprenda a discernir, entonces, hermanos, los gobernantes nos van a ver y ellos nos van a pedir. ¿Saben ustedes que Billy Graham? ¿Ustedes han escuchado de Billy Graham? ¿Saben ustedes que Billy Graham fue consejero, creo que de 5 presidentes en los Estados Unidos? Era consejero. Pero fue un hombre de Dios, hermanos, usado por el Señor, y por eso lo llamaban para pedirle consejo. ¿Cómo necesitamos que la iglesia vuelva a estos principios para dejar de ser cola y comience a ser cabeza? Gloria a Dios. Y saben, Salomón pidió esto y a Dios le agradó esa petición de Salomón. Y entonces, ¿qué le dijo? En Primera de Reyes 3:12 dice: he aquí que te he dado corazón sabio y entendido. ¿Qué quiere decir? Que sabe discernir. Amén. Te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido entre ti otro como tú, ni después de ti, ni se levantará otro como tú. Así que Dios mismo es el que está mencionando la sabiduría y el entendimiento o discernimiento de manera individual. Sin embargo, hermanos, déjeme decirle algo: el discernimiento no es solo para reyes como Salomón. El discernimiento es para todos nosotros. Entonces, ¿quién aprende el discernimiento? ¿Queremos aprender? Yo estoy aprendiendo, hermanos, todavía. Todavía de repente, en algunas cosas, me afecta el olfato. Me cuesta. Pero en la mayoría de veces trato de discernir. Vean, Pablo oró por eso en Filipenses capítulo 1, versículos 9 al 11. Esta era la oración de Pablo. Dice: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Así dice en su Biblia, ¿verdad? Filipenses 1, 9 al 11. Ahora le voy a leer una versión diferente. Escuche cómo dice esto. Dice: esto es lo que pide en oración, que el amor de ustedes abunde cada vez más en conocimiento y en buen juicio, para que disciernan lo que es mejor y sean puros e irreprensibles para el día de Cristo. Qué tremendo, ¿verdad? Para que disciernan lo que es mejor y lo que es puro. Ese es el discernimiento. Cuando aprendemos, hermanos, y entonces con la gracia y la ayuda del Señor podemos tomar las decisiones correctas. Yo elijo, ¿sí? Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Así que la oración de Pablo es para todos los creyentes, para que todos aprendan el discernimiento, para que seamos puros e irreprensibles. Y oiga, dice, pone una fecha, no fecha, sino pone un lugar en el tiempo. Y dice, para el día de Cristo. Entonces, si es para allá, quiere decir que en todo lo que llegamos allá, tenemos que practicarlo. ¿No es cierto? Entonces significa que necesitamos aprender discernimiento para aprender la pureza y para aplicarla en las actividades diarias, para cada área de nuestra vida, de manera que seamos irreprochables. ¿Sabe qué quiere decir eso? De buen testimonio. Irreprochables. Que cuando las personas vengan y digan, fíjese que fulano, fíjese que fulana. Cuando usted en el colegio, a las niñas en el colegio les levanten un chambre y dicen, no lo creo. Porque yo conozco a esa niña. Yo conozco a ese joven en la universidad. No creo, porque yo la conozco. Yo sé quién es. Y Dios mismo se levanta y pelea por nosotros, hermanos. Pero aprendemos a ser irreprensibles.
¿Por qué? Por el discernimiento. Es en las actividades diarias, para cada área de nuestra vida, hermanos, que necesitamos mantener ese testimonio. No necesitamos, mire, para esto, para aprender el discernimiento, no necesitamos tener riquezas. Esto no se compra con dinero. No necesitamos tener riquezas. No necesitamos tener un buen físico. Ah, sí, el pastor, él porque es bien guapo. Ah, no. Ya me hubiera descalificado, hermano. ¿Verdad? No necesitamos tener un buen físico, hermanos. No. No necesitamos tener un buen apellido. No necesitamos tener un lugar de poder o de autoridad. No, el discernimiento, al contrario, nos va a abrir la puerta y nos va a presentar las oportunidades como una bendición, como el resultado del discernimiento que hemos aprendido y desarrollado, que es muy distinto. Amén. El discernimiento es algo que debemos pedir y debemos de buscar si realmente deseamos vivir rectamente. Si quiero salir de ser un niño espiritual y llegar a ser un padre, yo debo de desearlo. Vean lo que dice Oseas capítulo 14 y verso 9. Dice, ¿quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Ahora le voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Dice, Oseas 14:9, que los sabios entiendan estas cosas, que los que tienen, oiga, que los sabios, los que son sabios, ¿cuántos sabios hay aquí? Gloria a Dios, ¿verdad? Entonces para ustedes y para mí. Que los sabios entiendan estas cosas, que los que tienen discernimiento escuchen con atención. ¿Qué es lo que vamos a escuchar? Vamos a escuchar que los caminos del Señor son rectos y verdaderos. Los justos viven al andar en ellos. O sea, hermano, nos va a traer calidad de vida. Una mejor calidad de vida. Los justos viven al andar en ellos, pero en esos mismos caminos los pecadores tropiezan y caen. Así que el discernimiento nos ayuda a caminar en justicia y a poner en práctica su palabra. Nos ayuda a ser rectos y a caminar en rectitud. Solo, hermano, se puede hacer si tenemos al Señor en nuestro corazón. Porque dice, esto es para los rectos. Los sabios escuchen esto. Amén. Y para ir cerrando, vean los beneficios. Vean qué bendición. Las Escrituras dice que si tenemos discernimiento nos va a hacer sabios. Como ya leímos en 1 Corintios 2:14, el que no tiene el Espíritu, perdón, fue un verso diferente el que leímos, pero en el versículo 14 dice, 1 Corintios 2, el que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura y no puede entenderlo, porque hay que discernirlo espiritualmente. Ahora bien, en 2 de Timoteo capítulo 3 y versículos 12 al 17, la Biblia nos dice, hermanos, y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo padecerán persecución, por supuesto que sí. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Ojo, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio. Amén. ¿Cómo adquirimos sabiduría? ¿Cómo adquirimos discernimiento?
las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y oigan, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Así que, hermanos, necesitamos. El discernimiento es crucial para nuestras vidas como creyentes en Cristo Jesús. Y aquí voy a concluir. Proverbios capítulo 3, versículos 21 al 24 dice así. Proverbios 3, 21 al 24 dice, escuche cómo dice: Hijo mío, no pierdas de vista el sentido común en el discernimiento. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Hijo mío, no pierdas de vista el sentido común ni el discernimiento. No lo pierdas de vista. Amén, hermanos. No lo perdamos de vista. Y oigan, aférrate a ellos. ¿A qué? Al sentido común y al discernimiento. ¿Por qué? Y aquí encontramos 6 beneficios. Número 1, porque refrescarán tu alma. Hermanos, cuando aprendemos a discernir las cosas y a separar, a hacer una separación y tomamos las decisiones correctas, hermanos, mire, tenemos reposo, hermano. De eso está hablando. Refrescarán tu alma. ¿Sí? ¿Por qué digo reposo? Porque si lo asociamos con el Salmo 23, en lugares de delicados pastos me hará descansar junto a aguas. Reposo. ¿Por qué las personas viven en angustias y viven en ansiedad? No tienen reposo. ¿Por qué no tienen reposo? Porque no aprendieron a discernir. Qué tremendo. Número 2. ¿Por qué? Son como las joyas de un collar. Qué tremendo. ¿De qué está hablando? ¿De qué nos hablan las joyas? De un valor grande. Cosas pequeñas, pero de gran valor. Ese es el discernimiento. Amén. Y hay una palabra, yo la puse aquí, la he escuchado en algunas ocasiones. Yo recuerdo que hace un tiempo en los seminarios que asistía se escuchaba, hoy lo he escuchado mucho en la iglesia, es primera vez que la voy a usar. Se llama empoderamiento. El discernimiento son como esas joyas en un collar que nos dan empoderamiento, como esas perlas de gran precio, esa perla de gran precio, ¿verdad? Que el que la tiene, hermanos, sabe el valor incalculable. Número 3, dice, te mantienen seguro, hablando del sentido común y el discernimiento. Te mantienen seguro en tu camino. ¿De qué nos habla? Seguridad. Amén. Seguro en tu camino. Porque vamos por esos senderos, ¿verdad? En el laberinto. Pero el discernimiento nos hace caminar seguros. Amén. Número 4. Tus pies no tropezarán. Beneficios, bendiciones del discernimiento. Tus pies no tropezarán. Quiere decir limpio de peligros. ¿Por qué? Porque no nos metemos en cosas o en problemas innecesarios. Ese es discernimiento. Número 5.
puedes irte a dormir sin miedo. ¡Wow! ¿Quién padece de insomnio? Aquí está la cura. El discernimiento. Tome las decisiones correctas, sepa discernir entre lo bueno y lo malo, entre el justo y el malo, entre lo santo y lo inmundo, entre, bueno, todas las cosas que hemos hablado, hermanos, que la Biblia nos dice. Y entonces, mire, puedes irte a dormir sin miedo. ¿Qué quiere decir? En paz. Es la práctica del Salmo, creo que es del 5. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Jehová, me haces vivir confiado. Y el día siguiente le dicen, ¿sentiste el temblor? ¿Cuál? El día siguiente, esos chuchos no me dejaron dormir. ¿Cuáles? Los gatos no me dejaron dormir. Para los hermanos que vean en otro lugar, tal vez esa palabra, la palabra chucho, aquí le decimos a los perros, ¿verdad? Puedes irte a dormir sin miedo, en paz. Y miren, el número 6 todavía no dice, te acostarás y dormirás profundamente. ¿Por qué? Porque estamos durmiendo en las manos del Señor, hermano. ¿Y el que está en mis manos? Te acostarás y dormirás profundamente. Si los hermanos me ayudan. Hermanos, pidámosle al Señor discernimiento. ¿Saben? David hizo una oración que quiero que la hagamos esta tarde y que yo animo a las personas que nos están viendo también a que ore. En el Salmo 119, el versículo 125 dice, tu siervo soy, dame entendimiento para conocer tus testimonios. Podemos estar seguros que si Dios ha hallado gracia en nosotros, o si hemos hallado gracia, mejor dicho, si hemos hallado gracia a los ojos del Señor, si tenemos el deseo de aprender a discernir, hermanos, Dios nos va a escuchar esta oración. Tu siervo soy, dame entendimiento para conocer tus testimonios. Le animo a que haga esta oración ahí donde usted está. Mientras tanto, que Dios le bendiga y que Dios le guarde. Amén.